Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta. Él es presidente y cofundador de Asoprofi, es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades, titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario, experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Estamos en comunicación con él, el doctor Diego Gabriel Petito. Hola, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandra, saludos para todos en el equipo y para toda la audiencia. Muy bien, qué seriedad que empezó, se nota que tenemos un gran entrevistado. Sí, por supuesto, amerita toda la seriedad posible. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe de derecho del consumo en la Argentina, así que vamos a disfrutarlo. Vamos a presentar a él que nos va a hablar de un tema: defensa del consumidor, parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia que brindan los proveedores de bienes y servicios, una temática que no hemos tratado y que nos da un placer enorme. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, abogado y procurador, graduado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1986, abogado con enfoque en derecho civil y comercial, con especialización y práctica en las ramas bancarias, empresarial y del consumidor, adscripto a gerencia de adjuntos legales desde el 90 al 97 en Banco Roberts, desde 1997 hasta el 2018 en el HSBC Bank Argentina, sociedad anónima, como abogado senior, supervisor de equipo de asesoramiento a banca de individuos, representante adjunto en la Comisión de Asuntos Legales de ADEBA, Asociación de Bancos de la República Argentina, Cámara de Bancos Privados Nacionales, representante adjunto en la Comisión de Asuntos Legales de ABA, Asociación de Bancos de la Argentina, Cámara de Bancos Extranjeros, abogado también en Estudio Petito Abogados. Yo ayer ya lo estuve viendo. Muy bien, estamos hablando, tanta capacidad, tiene que ser un tocayo, Alejandro, de Alejandra a Alejandra, es así la vida. Alejandro Marcelo Cerezal. Un aplauso, qué placer tenerte. ¿Cómo está, tocayo? Bueno, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bueno, a la audiencia, Diego, buenas tardes. Una vez más tengo que agradecer estar compartiendo el espacio con vos y con toda la audiencia para expresarme sobre estos temas de defensa del consumidor que son tan interesantes. Vamos con el tema de hoy. Hay una información muy interesante que es sobre el marco regulatorio establecido por una resolución 1033-2021 de este año de la Secretaría de Comercio Interior, y la misma tiene que ver con el trato que deben recibir los consumidores por parte de los proveedores de bienes y servicios. Me parece una resolución muy interesante porque trata específicamente esto que no todos sabemos, valga el juego de palabras, que es el trato que deben recibir los consumidores por parte de los proveedores de bienes y servicios. Háblanos un poco, Alejandro, con respecto a esta resolución 1033-2021 que determinó la Secretaría de Comercio Interior, qué dispone la norma y a quiénes está dirigida. Y nos vamos a ir adentrando de a poquito un poco más. A ver. ¿Cómo no? Bueno, la resolución 1033 que se dictó a principios de octubre, publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre, y que va a entrar en vigencia dentro de 180 días para que los proveedores de bienes y servicios adecuen sus procesos a esta resolución, viene un poquitito a colación de ciertas conductas que el regulador, la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Producción y Desarrollo, observó en los proveedores de bienes y servicios, a quienes está dirigida, ¿no es cierto? Sí. Todo el ámbito del consumidor y específicamente esta resolución. Bien. Las autoridades vieron, y esto está definido en los considerandos de la resolución, Alejandra, Sí.
veían un trato poco satisfactorio, ¿no? Hacia los consumidores. Y aparte, veía ciertas prácticas abusivas relativas a lo que se llama gestión de deudas. Hay un capítulo específicamente que está dirigido a este tema de la gestión de deudas, que siempre están tan álgido, ¿no? Porque muy engorroso. Me están llamando, te llaman, no debes, no, discúlpeme. Bueno, todo esto dio lugar a que la Secretaría tome nota de esto y, digamos, expida esta norma para establecer ciertos requisitos que tienen que cumplir los proveedores de bienes y servicios en la atención de sus clientes, que en definitiva son los consumidores tutelados por todo el esquema jurídico. Bien, es decir que le dio un encuadre. Le dio un encuadre específicamente, como bien lo dice el título, en lo relativo al servicio de atención de comunicación a distancia. Bien. Cuando hablamos de servicio de comunicación a distancia nos estamos refiriendo a cuando te llaman por teléfono, todo lo que es las redes sociales, comunicación por redes sociales, todo lo que es el sitio web, comunicaciones por mail, esto es lo que se llama a distancia. Bien, en lo que no tiene que ver con cara a cara. Exactamente, lo que no tiene que ser face to face o cara a cara o directamente. Clarísimo. Qué interesante comercio. Que se regule este tema, muy interesante y muy importante, me imagino, Alejandro. Sí, es importante porque muchas veces las prácticas y las sufrimos a diario no son de lo más correctas en algunos casos, por llamarlo de alguna manera, y esto soy de la opinión que hay que regularlo y que debe cumplirse, porque cuando uno lo sufre pues se da cuenta que lo suyo se multiplica por muchos consumidores, que son millones, y esto puede tener un correlato no deseado. Básicamente la norma lo que trata de regular es precisamente esto, que los consumidores sean tratados de una manera fair, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sean tratados de manera respetuosa, no utilizar malos modos. Estoy resumiendo un poquitito la norma, ¿no? Porque es bastante extensa. Pero básicamente tenemos un panorama sobre lo que la norma específicamente trata. Bien. En lo que la norma se expide, podemos ver, por ejemplo, lo que es la atención al cliente. Entonces la norma te dice, bueno, en base a la experiencia que recogieron los organismos, te dice, por ejemplo, la disponibilidad en el horario de atención al público en telefónica tienen que ser por lo menos 60 horas semanales. Por lo menos. Bien. Y tienen que ser igual a las que son atención presencial. Por ejemplo, no puede haber más de 5 minutos de espera en un llamado telefónico. Viste que a veces te dejan colgado, no te atienden. Bueno, no más de 5 minutos de espera. Sería milagroso. Sí, después hay algunas comunicaciones que cuando estás esperando te ofrecen productos. Sí. Bueno, eso también está fulminado, digamos. ¿Y cómo regulás, por ejemplo, que sean 5 minutos de espera? ¿Confías en que la norma lo van a cumplir, lo van a acatar? Y bueno, desconozco cómo van a ser los circuitos operativos que tienen para determinarlo, claro. Supongo que hasta que se instrumente todo esto, va a llevar. Tienen 180 días los proveedores de bienes y servicios para hacerlo. Bien. Pero creo que debe probablemente haya algún tipo de muestreo con relación a la actividad telefónica como para controlarlo. Sí. Otro tema que se da habitualmente en la práctica, te digo porque yo también lo sufro, muchas veces vos querés hacer un reclamo y lo único que tenés del otro lado es un bot, un robot o lo que fuera. Entonces vos tenés que hacer una consulta muy puntual. Y entonces tenés el bot que te dice simplemente preguntas preestablecidas. Entonces, lo que dice la norma es que necesariamente tiene que haber una opción
que disponga la atención personalizada. Bien. O sea, eso me parece importantísimo. Fundamental. Exactamente. Después, fíjate que las conversaciones, no pueden utilizarse grabaciones para reclamarte deudas, que eso también pasa. Sí. No pueden utilizar grabaciones para venderte productos, y como se hace, o sea que todo esto es como una revolución, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hacen y me parece que ahora, a partir de la sanción de esta norma, que hay que implementarla, ¿no es cierto? Me No parece creo que sea muy fácil. interesante todo lo que estás diciendo, porque pocos sabíamos sobre esta norma y también es interesante comunicarlo para ejercer nuestros derechos como consumidores. Sí, obviamente, sí. Fíjate que tenés que resolver los pedidos de información en 72 horas hábiles, y cualquier reclamo tiene que ser respondido en 10 días hábiles. Bien. Esto, por ejemplo, con los proveedores, esto va a tener, muchas veces estas normas lo que tienen es que se superponen con otra normativa que se aplica a determinadas personas jurídicas. Por ejemplo, un proveedor no financiero de crédito tiene un determinado, cuando está inscrito en el Banco Central, tiene un determinado esquema para responder los reclamos, informar los reclamos, etcétera. Tiene plazos. Y quizás se superponga con esta norma, con lo cual va a haber que de alguna manera compatibilizarla, o al ya tener un esquema predispuesto y ya específico para esa persona jurídica, para ese sujeto, no sea aplicable esto. Pero bueno, eso es un tema es un tema ya poco más profundo, que lo tiro a medida que van saliendo los temas. No, interesante lo que estás diciendo. Por ejemplo, Diego, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo creo que la verdadera intención del legislador en esta norma es dirigirse principalmente a las grandes empresas. Creo que los aspectos principales de la norma en cuanto a la protección, y especialmente a lo que decía Alejandro, ¿no? La manera en que el servicio debe ser prestado está muy pensado en las grandes empresas. En primer lugar, prestadoras de servicios públicos o empresas privadas que brindan servicios de carácter y de características. Bien, Diego, aguardame un toque. Se escucha, pero no se escucha con la nitidez que quisiera. Acércate un poquito más al mic. Estoy cerca del micrófono, ¿me escuchan bien? Ahora sí, se te escuchaba raro. A ver. Bueno, puse el teléfono en el oído y saqué el sin manos, capaz que se escucha mejor. Ahora sí. El sin manos tiene ese tema. Bien, es fácil de utilizar, pero no se escucha tan notablemente como, por ejemplo, Alejandro, que es un genio en lo suyo. ¿Usted está con sin manos o tiene el teléfono, Alejandro? No, lo tengo en mi mano derecha. ¿Viste? Petito. Ahora vamos a ver, Diego. Bueno, con el brillante, teléfono en mi mano derecha brillante. También. Ahora sí. Voy a remarcar el hecho de que creo que la norma está dirigida a empresas grandes. De hecho, en el cuerpo principal de la normativa hay una expresa exclusión a empresas micro, pequeñas y medianas respecto de la aplicación de las normas de esta disposición, pero principalmente porque el Estado, los organismos de defensa del consumidor y las asociaciones de defensa del consumidor llevan estadísticas respecto de los reclamos que realizan los consumidores en función de la relación que tienen con los proveedores de bienes y servicios. Sí. Eso se nota, porque conozco esas estadísticas, y se nota que está de alguna manera reflejado en esta norma. Bien. Porque muchos se quejan del trato que reciben, de que tienen que hacer un reclamo por un servicio que no se presta o por un bien deficiente y no tienen a quién hacerlo. Bien. O quedan esperando en la línea horas sin ser atendidos, y yo creo que todo eso que surge de los reclamos de la gente está reflejado en esta norma, y me parece una buena lectura de la realidad, aunque hay algunas cositas que uno podría discutir un poco, porque el uso de la tecnología de alguna manera se está imponiendo, y creo que puede ayudar también, no solamente complicar en la relación, si es bien utilizada. Bien. Y esos aspectos, bueno, se irán revisando. Creo que
la puesta en práctica de esta normativa hará que muchas cosas se vayan ajustando a la realidad y obviamente el avance tecnológico también podrá en el futuro dar buenas respuestas a estos problemas también. Perfecto. Alejandro, ¿cuál es el objetivo que persigue la norma? Mira, la norma un poco con lo que adelanté es tratar de enderezar un poquitito las prácticas de los proveedores de bienes y servicios en el trato con el cliente, con el consumidor. Y respecto de esto, para continuar un poquitito con la hilación del tema, hay un tema que comentamos y del cual se habían tenido quejas en su momento, que era cuál era el trato de las agencias de cobranza o de aquellos acreedores que tienen que recuperar deudas y dirigirse al deudor, que en definitiva es también un consumidor. Sí. Y la normativa establece ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando una agencia de cobranzas o una... ¿Como por ejemplo, Ale? Y, por ejemplo, cuando se comunica, lo más interesante, por ejemplo, es que tiene que ser claro en la comunicación, claro. Por ejemplo, indicarle cuál es la deuda, de dónde proviene, cuándo cae en mora, qué tasa de interés se le aplicó, la causa de la deuda, el costo de la gestión de recupero, cuándo entró en mora. Y después hay ciertas prácticas que también deben eliminarse por el caso, como por ejemplo, si vos vas a la casa y empezás a gritar o vas con un cartel como en épocas antiguas se hacía, que decía, ibas con una galera y bastón y entonces decías, este es moroso, o bueno, digamos, eso es una práctica totalmente prohibida y abusiva, que está incluso determinada en la norma, ¿no? Por ejemplo, también en los casos, te digo algo que una vez visualicé, en los edificios, aquellos que son morosos cuando te colocan un cartel, no corresponde, ¿no? No corresponde, es más. Lo he visto en varios lugares. Sí, la normativa tiene un punto relativo a las prácticas abusivas, Alejandra, que dice que difundir a través de medios de comunicación la nómina de deudores y requerimientos de pago sin mediar una orden judicial es una práctica abusiva. Bien. Con lo cual, esto de alguna manera podría llegar a alterar el tema de poner listas de morosos y demás. Aunque bueno, esto en la práctica va a ser un poco difícil, porque si vos vivís en un edificio, ves la planilla de liquidación de expensas y sí, pero no es lo mismo que colocarlo en un ascensor. No es lo mismo que colocarlo en un ascensor, exacto. Es una práctica totalmente reñida con las buenas conductas, ¿no es cierto? Y lo mismo que comunicarse por una deuda, Alejandro, en horarios de descanso o en horarios donde la familia está compartiendo momentos privados, en un fin de semana o en horarios de cena o en otro momento inadecuado para hacer una comunicación de ese tipo, ¿verdad? La norma también lo apunta y te dice que podés contactarte en días de semana, días hábiles, bien, de 9 a 20, no fuera de ese horario, no. Y los sábados, domingos y feriados, tampoco. Y otra cosa que no se puede hacer es ocultar el número del cual te están llamando. No va más privado. No, exactamente. No va más ni desconocidos. Tampoco, algo que se hacía en alguna época, tampoco pueden ir a tu trabajo y decir, el señor fulano de tal, Alejandra Piaggi debe, así que por favor avísenle, entonces todos se enteran que sos un deudor y demás, ¿no? O sea que lo que busca la norma es lograr, digamos, que que el deudor, a pesar de ser deudor, no sea sometido a situaciones... a escarnio público. Al escarnio público, exacto. A situaciones embarazosas, a situaciones difíciles, situaciones avergonzantes, que esto ya lo dice como madre de todas estas normas el artículo 8 bis de la ley de defensa del consumidor, ¿no? Bien. El trato tiene que existir un trato abusivo y tiene que ser un trato
equitativo. Bien. Después tampoco te pueden, cuando vos dejás asentada una consulta o reclamo, no te pueden ofertar la contratación de un bien y servicio, o sea, los correos electrónicos no se lo pueden mandar al vecino para decir, mire, debe tanta plata, por favor le avisa, claro. Ese tipo de cosas eso eran muy comunes en alguna situación, y entonces al recibir, como dijo Diego, tantos reclamos, han hecho una especie de seguimiento y han dicho, bueno, sobre esto tenemos que apuntar, vamos a poner estas conductas un poquitito en vigencia, ¿no? Pero hace muchísimos años que hay reclamos de este tipo, ¿por qué se puso ahora en vigencia? Bueno, porque seguramente han tomado el toro por las astas y han dicho, bueno, vamos a tener que incrementar o penalizar estas conductas en caso de que se han llevado a cabo, y digamos no es menor, porque no hay que olvidarse que estas infracciones pueden ser objeto de sanciones bastante importantes establecidas en la Ley de Defensa del Consumidor. Está bien que primero hay una etapa administrativa, después, como siempre que hay una etapa administrativa, no puede quedar allí y tiene que intervenir a posterioridad la justicia. Vos podés apelar este tipo de decisiones de la administración ante la justicia contencioso administrativo federal. Aguardame, porque ahora te voy a preguntar sobre qué sanciones prevé la norma en caso de incumplimiento, porque me parece fundamental. Pero antes quiero preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué ahora, Diego? Bueno, ya las normas de defensa del consumidor daban pistas, señales y disposiciones claras en la relación entre el consumidor y el prestador de bienes o servicios. No es una novedad en la Argentina que estas normas existen, pero obviamente a medida que pasa el tiempo más se conoce y más van cambiando además las modalidades de relación y de prestación. Es interesante que hayas dicho que vienen pidiendo pista, porque si no pareciera que también es para las elecciones. No, yo creo que esto es un camino que ha empezado hace mucho tiempo. Bien, qué bueno aclararlo. Sí, la Secretaría de Comercio Interior está sacando normas permanentemente que tienen que ver con la conducta de los prestadores de bienes y servicios en favor de los consumidores, por supuesto, que se considera la parte más débil en la relación, y me parece que este es un camino como otros caminos, ¿sí? Que no tienen retorno, que van consolidando los derechos de los consumidores, sobre todo, y vuelvo a remarcar, sobre las prestaciones de servicios masivos, que es donde el consumidor tiene generalmente mayor debilidad y mayor dificultad para hacer oír sus reclamos, ¿no? Bien. Entonces, me parece que cada vez se hace más foco, se perfecciona la normativa en función de lo que se va conociendo, se va divulgando, y además, también vuelvo a repetir, en función de los avances tecnológicos que se van incorporando en la relación. Y esto que hace a la comunicación a distancia, hoy es de la realidad, es de la vida cotidiana. Prácticamente ha desaparecido la relación personal. ¿Quién va a hacer un trámite, una telefónica? Te comunicas con un call center, o de alguna manera estás en contacto con el proveedor, y por lo tanto era necesario en esta instancia hacer una regulación más sofisticada y más profunda de todo lo que tiene que ver con ese trato a distancia de relación de consumo. Ahora, Diego, la pregunta que me hago es, esta relación venimos de tiempo con un destrato, y uno como consumidor lo vive diariamente o lo ha vivido. Esta regulación para vos a nivel objetivo, a nivel futuro, ¿qué es lo que va a cambiar en definitiva? Bueno, yo creo que volviendo al punto de los grandes prestadores de servicios, que son los que más recursos tienen, más recursos cuentan para brindar un servicio de calidad, que no debieron haber necesitado una norma para hacerlo. Yo creo que es propio del trato digno de quien es tu cliente, y de quien paga una factura
todos los meses para recibir sus servicios o adquiere un bien. Es increíble tener que pedir un trato digno y de respeto, pero es necesario también, porque no se está cumpliendo en muchas Por supuesto, cuestiones. Y esta es la función de la norma, ordenar las relaciones. Ordenar, ¿no?, las relaciones. Y hacerlas equitativas, recíprocas y equilibradas, en el sentido de que obviamente no tiene la misma capacidad de defensa un gran prestador de un servicio masivo con un humilde consumidor, pero para el consumidor ese servicio es vital, ¿no? Es vital, claro. Nadie puede pensar que hoy un servicio telefónico no es vital para la vida. Textual. Ya no es un derecho, es una obligación tenerlo el servicio. Entonces, la verdad que creo que este es un buen momento. Vuelvo a repetirte, no es un hecho aislado. Alejandro lo sabe, porque estoy analizando las normas que se van dictando en esta materia, y es todo un proceso de evolución en el que lleva a normativas como esta, que ponen el foco en los derechos del consumidor, y especialmente en lo que es la función de reclamo, cuando algo no sale bien en el servicio o el bien comprado, tener la posibilidad de reclamar rápidamente y tener satisfacción. Ahora, porque Alejandro, vos qué sabés sobre este tema de normativas, esta resolución 1033-2021, que corresponde este año, por eso es 2021, pero esta resolución 1033, ¿por qué a nivel de servicio del consumidor no ha tenido difusión? ¿Crees vos? La resolución, sí, vos, sí, porque la verdad que la cantidad de mensajes que estoy recibiendo es increíble, de que Alejandra, qué bueno tener en este programa, mira qué lujo, mira el placer, no teníamos ni idea, qué bueno saberlo, estaría bueno hacer un listado punto por punto. Los mensajes, no se tiene conocimiento. Sí, seguro. Muchas veces hay que difundir. Si bien la publicación en el boletín oficial supone, desde el punto de vista técnico y legal, que todos conocen la norma, hay que difundirla. Claro, pero el amo de casa no va a entrar al... No, obviamente. Por eso digo que además de la parte técnica legal, hay que difundirla. Claro. Y yo creo que quizás, esto, debería de ser obligatorio hacerlo notar, o hacerlo en los comercios, o en las páginas web, exactamente, en esos lugares donde es tan accesible ahora una aplicación, una app, una página web, y bueno, ya está las páginas web están muy reguladas, incluso hay ciertas normas. Hay una que salió hace poco, que es la 994. ¿Tiene alguna relación esta resolución con la resolución 994 del 2021 también? Es complementaria, no hacen referencia, pero es complementaria. ¿En qué? La 994 es una norma que incorpora prácticas abusivas a una nómina que está vigente desde el año 2003. O sea, la pirámide que podríamos hacer acá, Alejandra, es la pirámide jurídica, es el artículo 42 de la Constitución, que establece los derechos de los consumidores en 1994 con la reforma. Después de allí tenés la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240. Después tenés las distintas resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, que antes pertenecía o estaba dentro de la estructura del Ministerio de Economía, ahora está dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sí. Y después tenés esas resoluciones, y una de ellas, la 53, que es del año 2003, estableció prácticas abusivas que después fueron incrementándose, y ahora hay como 30 prácticas abusivas, que es lo que se considera que los proveedores de bienes y servicios incurren en una infracción si incurren en alguno de esos supuestos. Bien. Por ejemplo, esta resolución incorporó algunas que, por ejemplo, son muy claras. Por ejemplo, si hay un trato desigual en función de la raza, credo, edad, religión, físico, ellos van recogiendo, como hablábamos antes, de los reclamos que reciben, entonces van modificando la norma.
por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El uso de tus datos personales cuando vos dijiste que los eliminaran, Sí. cuando terminara la relación. Eso también es una práctica abusiva. También, por ejemplo, generalmente los términos y condiciones de los sitios web Sí. dicen que con solo navegar aceptás los términos y condiciones a los que estás sometido. Y esto también es una práctica abusiva. Bien. También estableció que el anatocismo son los intereses de los intereses en las relaciones de consumo y en las otras relaciones jurídicas, por ejemplo en un préstamo, Sí. por dar un ejemplo. Ahora bien, yo creo que el anatocismo no puede ser una práctica abusiva. Yo creo que es práctica abusiva en las relaciones de consumo en perjuicio del hábil de los consumidores. Por Bien. ejemplo, yo te podría decir que si te quiero capitalizar los intereses cada 15 días, sería una práctica abusiva. Pero el Código Civil, que es una norma jerárquicamente superior a una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, te dice que vos lo podés capitalizar cada 6 meses. Bien. Con lo cual, me parece, desde el punto de vista legal, yo como abogado, podría atacar si me dicen, no puede en un préstamo de consumo capitalizar los intereses. Yo creo que desde este punto de vista, este punto puede ser atacado. Yo creo que lo que trata de proteger es el derecho al consumidor a que no le capitalicen los intereses en periodos más cortos. Es una opinión personal. Sí, pero está bien la observación. Incluso hay otro punto importante que a veces se pacta y se puede pactar legalmente, pero en el caso del consumidor, de los consumidores, dice que las consecuencias del caso fortuito o de la fuerza mayor no pueden ser trasladadas al consumidor, cuando es muy común que se pacte contractualmente que estos efectos que emergen del caso fortuito, la fuerza mayor, el caso fortuito es aquello que no fue previsto o previsto no pudo ser evitado, por eso es el caso fortuito. Y la fuerza mayor es un hecho del príncipe, una norma o una regulación que pueda llegar a Ay, ¿cómo a sabes, afectar. Alejandro? No, un poquito. Sabes muchísimo. Bueno, Las distintas resoluciones sistemáticas vinculadas al consumidor, sos el mejor. Trabajé mucho tiempo con esto y me gusta. Sí, te apasiona, se nota, sabes todo. Sí. ¿Sabes cuál es la pregunta que más nos están haciendo, Alejandro? Si esto no se cumpliera, ¿a quién reclamo? Si esto no se cumpliera, vos tenés en el sitio de defensa del consumidor del Ministerio de Desarrollo Productivo, tenés una ventanilla que te permite hacer los reclamos allí, y si no, podés dirigirte a las oficinas de defensa del consumidor en las distintas provincias o localidades. En la provincia de Buenos Aires, en cada partido tenés la dirección del consumidor. Allí podés hacer los reclamos, lo podés hacer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso está descentralizado. Si bien es una ley nacional que se aplica en todo el país, delega las atribuciones en cada una de las jurisdicciones, con lo cual no necesariamente vas a recibir una citación o una por vos si sos proveedor, no necesariamente la vas a recibir de la capital federal si estás en la capital federal. Si el consumidor está en la provincia de Buenos Aires, puede ser que haga la denuncia en la que corresponde a su domicilio y de allí te citen. Bien, la verdad que hablar con vos es un placer. Ya empezamos y 3 y son y 42 y yo seguiría, pero en un momento yo te corté y tiene que ver con las sanciones que prevé la norma por incumplimiento. ¿Cuáles son? Mira, las sanciones que establece la Ley de Defensa del Consumidor están graduadas, digamos. A ver. Van de un apercibimiento, generalmente se da mucho el tema de la multa. La multa van de 100 pesos a 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Como te dije, esta resolución que impone la multa puede ser apelada a la justicia ordinaria, en este caso a la justicia federal, a nivel nacional. Después, por ejemplo, un proveedor puede sufrir el decomiso de las mercaderías y productos que son objeto de la infracción. Pueden clausurar tu negocio o suspender el servicio afectado hasta 30 días.
Y después, si sos proveedor del Estado, Sí. Alejandra, te pueden suspender hasta 5 años de los registros de proveedores, con lo cual alguien que trabaja con el Estado asiduamente, estar suspendido por hasta 5 años puede ser Tiene sanciones interesantes. Sí, muy duras, muy duras. ¿Y crees que son necesarias? Sí, si no, no se cumplirían. Si no, no se cumplirían. Es una lamentablemente. Exacto, sí. ¡Ay, un aplauso! ¡Qué maestro! Alejandro, me encantó. Haga un cierre, doctor Diego Petito, lo felicito por el invitado. Un lujo. Bueno, muchas gracias. Sabía que les iba a gustar. No, un genio. Y las preguntas, cómo los oyentes les interesa lo vinculado a esto, a nosotros mismos, porque nos sentimos identificados en todo lo que dijo Alejandro. Aparte, qué claridad. Todos somos consumidores. Todos lo somos, y todos necesitamos de nuestra defensa. Diego, hace un cierre. Bueno, bien, mientras todas estas disposiciones se apliquen de manera equitativa, no haya excesos por parte de las autoridades, también en el control y en la aplicación de sanciones, todo tiene que funcionar armónicamente para que obviamente la defensa sea genuina y real, ¿no? Bien. Obviamente vos también decías, bueno, hay que controlar que esto pase. Los canales de comunicación la gente los tiene, quizás no los conoce, por eso es importante que le hayas hecho la pregunta a Alejandro y que haya podido expresar todos los canales de consulta y de reclamo que tienen los consumidores para hacer valer sus derechos. Básicamente decirte, si no hay mucha difusión, ahí se nota muchísimo el valor de tu trabajo y de todo tu equipo, permitiéndonos hablar a nosotros y comunicar todas estas cosas para que la gente las conozca, ¿no? Un maestro, lo felicito, Diego Gabriel Petito. Que nuestro estudio hace informes periódicos sobre todas estas cuestiones, que las pueden ver, las van a poder ver muy pronto en la página web de Asoprofi, donde se publican. Decinos. Así que para todos aquellos que siguen manteniendo inquietudes y tienen ansiedad de conocer aún más toda esta temática, van a poder ingresar a la página de Asoprofi y poder leer esos informes que realiza Alejandro con mucho detenimiento y mucho esmero. Qué interesante, www.asoprofi.com. Un aplauso inmenso, doctor Diego Gabriel Petito. Brillante como siempre. Gracias, Diego, un cariño muy grande. Muchas gracias a ustedes. Y ahora llega el momento de él. La verdad, fue un placer tenerte. Nos hablaste, pero de una manera impecable, de esta resolución 1033 de este año 2021, defensa del consumidor, de estos parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia que brindan los proveedores de bienes y servicios. Un lujo haberte tenido, doctor Alejandro Marcelo Cerezal. Bravo, gracias, Alejandro Tocayo. Te felicito. Gracias Alejandra, y bueno, es un gusto estar en tu programa, y bueno, hasta cuando la oportunidad lo amerite, entonces. Placer tenerte, va a ser muy pronto, gracias, un cariño muy grande, gracias. Ale. Y estuvimos en el momento Asoprofi. Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech a un solo clic.